Juan capítulo 1, versículos 40 al 44. Dice así la palabra del Señor. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo: sígueme. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Bueno, en los domingos anteriores hemos estado hablando acerca del llamado que Jesús hiciera a sus primeros discípulos. Y estuvimos hablando acerca de este llamado o llamamiento universal y del llamado eficaz. ¿Visto la diferencia que existe entre ambos llamados? Habíamos dicho que el llamado universal corresponde al llamado que Dios hace, ¿no es cierto?, a través de sus hijos e hijas, en su palabra, a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Y es claro, ¿verdad?, que todos los seres humanos oirán el mensaje de la palabra del Señor. Uno de los mandatos del Señor a su pueblo fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. ¿Cierto? O sea, hasta el último de la tierra es la responsabilidad del pueblo de Dios predicar el Evangelio. Por todas partes. Entonces, porque eso está dentro de lo que nosotros entendemos como el llamamiento universal de parte de Dios a toda la humanidad. ¿Ya? Porque el amor de Dios también hemos dicho que alcanza para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, más tanto vida eterna. O sea, Dios amó a todo el mundo, no solo a sus hijos, no solo a nosotros, a quienes nos ha elegido para salvarnos, sino que Dios ha amado a todos los seres humanos. Y por lo tanto, a todos los seres humanos les da la oportunidad de salvación. También entendemos que es claro que no todo el mundo va a ser salvo. Muchos van a oír el mensaje del Evangelio, pero no todos serán salvos. ¿Por qué? Porque algunos escuchan este llamado de Dios, pero no lo atesoran en su corazón, no alcanza este mensaje, ¿verdad?, a convencerles de pecado, de justicia, de juicio, como dice la palabra del Señor, sino solamente, ¿verdad?, a algunos para convencerse de que esa es la verdad, pero nada más que eso. Distinto del llamamiento eficaz, que ese es el llamado personal que Dios hace a cada uno de sus hijos, lo ha hecho con nosotros, y es un llamado irresistible, el cual el ser humano que es llamado por el Señor no puede resistirse, aunque es un llamado que Dios hace y que el hombre o la mujer, hijo o hija del Señor, acepta voluntariamente. Sin embargo, es un llamado irresistible de parte del Espíritu Santo a los salvados, a quienes Dios ha elegido. Y eso lo hemos visto aquí en estos versículos que hemos estado analizando en las clases anteriores. Por ejemplo, cuando leemos en el 39 que dice, dice de Jesús: venid y ved. La respuesta que Jesús le da, ¿no es cierto?, a Andrés y a Pedro, perdón, y a Juan, que era el otro discípulo con el cual se dirigía Andrés a Jesús, porque ambos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús y en forma particular instruye a estos dos discípulos suyos, Andrés, ¿verdad?, y a Juan, los instruye acerca de Jesús diciéndole: he ahí el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Es lo mismo que Juan había dicho en público, lo había dicho de forma más completa tal vez: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Juan había enseñado. Pero de manera particular, Juan instruye a sus discípulos, que en este caso eran estos dos discípulos que vienen a Jesús después que Juan los instruye diciendo que era Jesús, el Mesías, en realidad el Cordero, aquel que iba a ser sacrificado, ¿no sé?, por los pecados de la humanidad. Y a él acuden, por eso dice el versículo 19, vinieron y vieron dónde moraba. ¿Ya? Andrés y Juan entonces siguieron al Señor y vieron dónde moraba nuestro Señor Jesucristo. Y se quedaron con él aquel día
porque era en realidad tarde ya para volver, ¿no es cierto?, a sus hogares. Y el 40, que acabamos de leer, dice que y era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Aquí tenemos el llamamiento universal que Dios hace a través de Juan. Juan discipula, ¿no es cierto?, en este caso a estos dos discípulos, ¿verdad?, a dos alumnos que tenía, y les instruye acerca de Jesús, lo guía al Señor. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros predicamos el Evangelio, hablamos del Señor a distintas personas, a los que nos rodean, o a gente a veces desconocida, también tenemos la oportunidad de hablarles del Señor. Y esa persona está recibiendo, tal vez, no lo sabemos, el llamado universal. A lo mejor está recibiendo el llamado eficaz, no lo sabemos nosotros, ¿verdad? Pero en este caso es claro que Juan y Andrés estaban recibiendo ese llamado universal, llamado que les hace acudir a nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue un llamado definitivo. Y aquí vamos a ver la diferencia bastante grande y notoria en esto. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, y leemos los versículos 18 al 20, Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20, nos vamos a dar cuenta entonces del llamado que Jesús hace de manera personal a Andrés y a Juan. ¿Ya? Aquí es algo distinto. Ya Juan y Andrés no fueron al Señor como en un principio, sino que ellos acudieron a Jesús llamados directamente por el Señor Jesucristo. Como dice el versículo 18 del capítulo 4, dice: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Aquí está Andrés. Este Andrés que había sido instruido de parte de Juan el Bautista, ¿verdad?, acerca de Jesús, que Jesús era el Cordero de Dios, a quien fue donde estaba Jesús, ¿verdad? Y se quedó con el Señor en esa oportunidad, pero no le siguió a sus labores, ¿ya? Y aquí el Señor, andando, ¿no es cierto?, como dice aquí en el mar de Galilea, lo vio junto a su hermano Pedro. Y es aquí donde el Señor les dice, como dice el versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Así de simple, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que el Señor simplemente pasó, ¿verdad? Y sin que los discípulos o los apóstoles le conocieran, lo siguió, pero no era así. Aquí hubo un reconocimiento anterior, ¿verdad? Hubo una entrevista con el Señor Jesucristo anteriormente. Y aquí por eso que cuando Jesús pasa, ¿no es cierto?, y los ve que estaban allí en su labor, entonces el Señor definitivamente dice: vengan, síganme, y yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y fue así, ¿no es cierto?, como Pedro y Andrés siguen, empiezan a seguir al Señor desde allí, dejando las redes, como dice la palabra del Señor. Y un poquito más abajo, entonces, en el versículo 21 al 22, ahí mismo, dice: y pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Ahí tenemos entonces el llamado específico de Juan también. Primero el llamado de Andrés, que había sido discípulo de Juan el Bautista, y ahora Juan el apóstol, ¿verdad?, que también había sido discípulo de Juan el Bautista. El llamado individual, o el llamamiento eficaz a ese llamamiento, ¿no es cierto?, que no podemos resistir, aún siendo incrédulos muchos de nosotros, ¿verdad? Y en eso podemos dar testimonio, tal vez algunos de los que estamos aquí, que aún siendo incrédulos en nuestra vida, hoy día no podemos entender o explicarnos cómo hoy día nosotros somos hijos del Señor, habiendo sido tan incrédulos antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido elegidos de parte del Señor y hemos sido llamados por el Señor, ¿verdad? Y ese llamamiento el ser humano no puede resistirse, porque Dios, en su infinita misericordia, obra en nosotros de tal manera, ¿no es cierto?, también nosotros voluntariamente aceptamos a este Salvador,
Dios no nos obliga, es cierto, ¿cierto? Pero es un llamado, ¿verdad?, tan fuerte y tan potente que hace a lo más profundo de nuestro ser a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obra en nosotros para que voluntariamente nosotros podamos aceptar a Cristo Salvador. Si no fuera la obra del Espíritu Santo, ningún ser humano podría acercarse al Señor, ¿verdad? Por lo tanto, aunque sea el hombre o la mujer más incrédulo sobre la tierra, si el Espíritu de Dios entonces le toca en su corazón y le regenera, ese hombre o esa mujer caerá a los pies, rendido a los pies del Señor, sin duda alguna. Entonces, los dos discípulos de Juan el Bautista, tanto Andrés como Juan, fueron entonces luego seguidores del Señor y llegaron a ser uno, ¿no es cierto?, los 12 apóstoles, estos dos discípulos que habían sido primero discípulos de Juan el Bautista. Y aquí vemos algo también muy particular, ¿no es cierto? Juan, el escritor, el apóstol, escribió el Evangelio, nuevamente, como lo hace a través de todo el Evangelio, omite su nombre. Siempre lo hizo así Juan cuando escribió el Evangelio. Juan omite su nombre, siempre. ¿Ya? Aquí no se nota como que Juan fuera uno de esos dos discípulos que fue donde el Señor, pero sí fue uno de ellos. ¿Ya? Efectivamente fue Juan el apóstol quien recibió de Juan el Bautista la instrucción de que Jesús era el Mesías. Y luego el Señor, de manera personal, entonces llama a Juan para formar, para ser parte de uno de los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Y en particular, uno de los más de confianza del Señor. Ya hemos hablado en otras oportunidades de Juan, de el carácter espiritual que tenía Juan, ¿no es cierto? Que se recostaba en el pecho del Señor. El Señor le daba de manera muy especial algunas particularidades, ¿no es cierto? Más que otros, incluso más que a Pedro. El Señor le reveló cosas a Juan que Juan compartía con algunos de los discípulos. El Señor lo hacía con él. Y eso también puede ser cada uno de nosotros. Así nosotros tenemos una relación íntima con nuestro Salvador. Es claro, ¿no es cierto?, que conoceremos más de nuestro Señor. Estaremos más cerca del Señor. Enmendaremos cada día más nuestra vida de nuestros propios pecados que todos tenemos y que se manifiesta muchas veces en nuestra vida diariamente. Pero es claro que mientras más cerca estemos del Señor, el Señor, ¿verdad?, más va a ir limpiando nuestra vida y haciendo que comprendamos cosas que antes no entendíamos de su palabra. Y eso no es extraño, ¿verdad?, porque nosotros podemos leer muchas veces un versículo de la palabra de Dios, pero siempre vamos a ir encontrando algo distinto, ¿no es cierto?, en ese versículo. O tal vez vamos a ir entendiendo cada vez mejor aquel versículo. Ya hemos leído 2 veces la Biblia entera, ahora estamos leyendo una tercera vez, si no me equivoco ya, a la segunda vez, ¿verdad? Pero siempre que pasamos por alguno de los versículos que ya hemos leído, podemos entender cosas más allá, ¿verdad? Y eso es porque directamente es el Espíritu Santo quien nos revela la verdad, cada vez con más perfección, y también porque la experiencia que vamos teniendo, tanto de la vida, ¿cierto?, cotidiana como la vida cristiana, también nos va haciendo madurar como personas y como creyentes, y eso nos va a hacer que podamos entender otras cosas que antes no entendíamos. ¿Tá? Eso lo hace igualmente el Espíritu de Dios en el corazón de cada uno de sus hijos. Entonces, a pesar de que Andrés oyó de labios de Juan el Bautista acerca de Jesús, y él mismo a su vez condujo a Pedro, porque así dice la palabra del Señor, que él condujo a Pedro, ¿verdad? Llevó a Pedro hasta el Señor. Sin embargo, no le siguió hasta que el mismo Jesús lo llamara a ser su discípulo, cosa que ya hemos leído en el Evangelio de Mateo. Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo repitiera a los discípulos posteriormente, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, donde registra las palabras del Señor que dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, ¿verdad? Entonces, ahí queda absolutamente claro este llamado universal y este llamamiento eficaz que concluye, ¿no es cierto?, con las palabras del Señor. Que es Él mismo quien nos elige para atraernos así. La tradición, además,
de la iglesia, dice acerca de Andrés, ¿no? Que murió alrededor del año 65 de la era cristiana, durante el gobierno de Nerón. ¿Ya? Pero Andrés fue un hombre, ¿verdad?, que fue fiel al Señor durante su tiempo. Tuvo algunos reveses también en su vida. Y la palabra del Señor también siempre nos va a registrar, ¿verdad?, no solo lo bueno de las personas y de los hijos de Dios, sino también registra, ¿no es cierto?, aquellos reveses que pueden haber en cada uno de los hombres fieles, que fueron fieles al Señor también. Porque no hay hombre que es perfecto ante los ojos del Señor. Todos nosotros somos imperfectos y somos pecadores, y el pecado se manifiesta en nuestra vida. Pero es claro, ¿no es cierto?, como dice el apóstol Pablo, que por la gracia del Señor nosotros debemos estar reprimiendo siempre el viejo hombre o la vieja mujer para que éste no salga y no provoque, ¿no es cierto?, los problemas y las dificultades que siempre van a terminar en deteriorar nuestra relación con el Señor. Siempre que el viejo hombre, siempre que la vieja mujer se expresa a través de nosotros, entonces eso va a hacer que esta relación hermosa entre nosotros y el Señor se deteriore. Dios no se va a alejar de nosotros. El Espíritu de Dios no nos va a abandonar ni se va a alejar de nosotros. Pero sí es claro que la comunión maravillosa que nosotros podemos tener con nuestro Salvador va a ser alterada en nuestra misma conciencia. Porque a veces nosotros pecamos y somos nosotros mismos quienes somos acusados de nuestra conciencia y somos contenidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso muchas veces nos hace a veces apartarnos un poco del Señor, ¿verdad?, sin darnos cuenta que es el Señor quien produce en nuestro corazón esta tristeza por causa del pecado para que nosotros nos volvamos a Él, ¿verdad? Gracias al Señor que así es. Bueno, el versículo 42, que dice, voy a partir del 41, que dice, este halló primero a su hermano Simón y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo, ¿verdad? Referente a Andrés, quien llegó donde estaba Simón o Pedro, ¿no es cierto?, quien fue después Pedro, para hablarle acerca del Salvador, del Mesías, y le trajo a Jesús. Y aquí ocurre, ¿no es cierto?, este diálogo entre el Señor Jesucristo y Pedro. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, y quiere decir piedra. Jesús en realidad conocía perfectamente a Pedro, ¿verdad?, aunque aparentemente era la primera vez que le veía. El Señor le conocía. Y eso es una prueba, ¿no es cierto?, de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y la omnisciencia es una característica solo de Dios. Y la vemos en nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía quién era aquella persona que se acercaba a Él por primera vez. Conocía sus pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces es claro, ¿verdad?, que son pruebas de que nuestro Señor Jesucristo no era un simple profeta, no era un simple hombre, sino que era Dios mismo que escudriñaba el corazón y la mente, ¿no es cierto?, de aquellos de quienes se acercaban a Él, aunque fuera por primera vez. El Señor le dice, serás llamado Cefas, que es una forma aramea de Pedro, en realidad, y quiere decir piedra. El nombre de Pedro quiere decir eso, piedra, simplemente eso, ¿ya? Y cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra, o roca, ¿no es cierto?, que quiere decir roca en esa instancia, dice, edificaré mi iglesia, se refería a que el fundamento de la iglesia sería no el apóstol, sino la misma confesión que el apóstol hiciera, que Pedro hiciera. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión, ¿verdad? Y esa es la confesión que debe hacer todo hombre o toda mujer que se acerca a Dios para ser salvo. Que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Salvador, ¿verdad?, quien puede perdonar los pecados de aquellos que se acercan a Él. Podemos leer ahí en el Evangelio de Mateo.
Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a Mateo 16, del 16 al 18. Donde Mateo registra, ¿verdad?, el diálogo que tiene Pedro con nuestro Señor Jesucristo. Dice así el 16. Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Esto a la pregunta que el Señor hiciera cuando le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O queriendo decir: ¿qué dice la gente de mí? Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles. ¿Qué dice la gente de mí? Entonces ellos le dijeron: bueno, uno, que eres Juan el Bautista, que eres Elías, o Jeremías, ¿no es cierto?, o algún otro profeta. Eso es lo que la gente pensaba de Jesús. ¿Ya? Pero el Señor les dice: ¿y vosotros quién decís que sois? ¿Y ustedes? ¿Qué soy yo para ustedes? Esa es la pregunta que Jesús le hace a ellos. Primero, ¿qué dice la gente de mí? Y en segundo lugar, ¿y quién soy yo para ustedes? A lo cual Pedro, ¿no es cierto?, que siempre era el más impetuoso y rápido para actuar, le dice esas palabras, ¿no es cierto?, tan famosas y reconocidas, cuando le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tan famosa y tan fuerte resonó esta confesión del apóstol Pedro, ¿no es cierto?, que posteriormente, ¿no es cierto?, muchos siglos después, la Iglesia Católica afirmó y todavía afirma, ¿no es cierto?, que la Iglesia fue edificada sobre el primer Papa, que fue el apóstol Pedro. Pero lejos estaba, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo de fundar su iglesia sobre un mero hombre. Eso, ninguna iglesia habría resistido los siglos, ¿no es cierto?, que ha vivido la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo no fue fundada sobre ningún hombre, ni siquiera sobre Pedro, a quien la iglesia católica denomina el primer papa, ¿verdad? Porque no fue así tampoco. Pedro no tuvo dominio sobre la iglesia primitiva para ser papa. Todo lo contrario. Más reconocido que Pedro fue Jacobo, en realidad. Fue más respetable que Pedro, el mismo Jacobo. Santiago fue mucho más respetable, ¿no es cierto?, que el apóstol Pedro. Y eso es claro, entonces, que Pedro nunca, ¿no es cierto?, tuvo la preeminencia en la iglesia primitiva. Después vemos un apóstol Pablo, ¿no es cierto?, la imagen que tuvo el apóstol Pablo para la iglesia cristiana, pero no Pedro. Lo que quiso decir aquí el Señor simplemente, como dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿qué es lo que Dios le reveló a Pedro? Que Jesús, ¿verdad?, era el Salvador. Porque por eso que Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a eso, a lo cual el Señor le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, sobre ese fundamento, sobre ese reconocimiento de que Jesús era definitivamente el Salvador. Por lo tanto, lejos está, ¿no es cierto?, que Jesús le dijera a Pedro sobre él, sobre la persona de Pedro, iba a edificar la iglesia, que nunca fue así. Si leemos detenidamente nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de esto. Cualquier persona, ¿no es cierto?, por muy simple que sea, leyendo estos versículos se da cuenta que eso no es así. Leamos, dice el 17. Bueno, primero, ¿no es cierto?, Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el 17 el Señor le dice: entonces, respondiendo Jesús, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Referente a la confesión, a lo que dijo Pedro, ¿cierto? Luego le dice el Señor: mas yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa piedra, ¿cierto? Una piedra simplemente. Pero el Señor le dice: y sobre esta piedra, que aquí debería decir roca, ¿cierto? Sobre esta piedra, una piedra mayor, más grande, edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál? No sobre Pedro, sino que sobre lo que él reconoce, lo cual le había sido revelado de parte de Dios. La confesión misma
no Pedro, ¿verdad? Y luego dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, el diablo no puede contra la iglesia de Cristo. El diablo no puede tocar ni un solo cabello de los hijos de Dios si Dios no le autoriza. No está en su poder hacer como quiera, ¿cierto? Con la iglesia. La iglesia puede pasar momentos muy difíciles, como lo ha hecho a través de los siglos. Persecuciones, ¿verdad? Muerte, torturas también ha padecido la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo sigue en pie hasta nuestro siglo y seguirá en pie hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es como la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Verdad? Bueno, la iglesia de Cristo fue levantada por el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, nadie prevalecerá contra ella, como dice el Señor. Bien, entonces, lejos está, ¿no es cierto?, la interpretación de este versículo como que Pedro fuera sobre quien el Señor edificó su iglesia, ¿ya? Sino que se refiere exclusivamente sobre la confesión que el apóstol Pedro hiciera del Señor Jesucristo. Nosotros entendemos eso, ¿verdad? El Señor dijo, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie puede llegar a Dios si primero, ¿cierto?, no acepta a Cristo, su único y suficiente Salvador. Bueno, vamos entonces al versículo 43 ahora, que dice que al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo, sígueme. Bueno, Felipe, ¿no es cierto?, fue otro de los 12 apóstoles. Y fue también llamado directamente por el Señor Jesucristo. Nadie le condujo a Cristo. Jesús mismo fue quien le llamó al ministerio. Esto prueba, ¿no? Felipe es puesto a prueba en la multiplicación de los panes. Bueno, esto refleja, ¿no es cierto?, que siempre los hijos de Dios vamos a ser puestos a prueba, porque es Dios quien nos pone a prueba. Vemos la prueba que tuvo Felipe allí en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice así, y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, fíjense usted que el Señor va directamente donde está Felipe. Y eso, ¿qué dice? Dice que el Señor fue a probar a Felipe. Fue una prueba para Felipe. ¿Ya? Y le dice, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde vamos a sacar pan para que coman todas estas personas? Era una multitud. Era una prueba difícil para Felipe, ¿no es cierto? El 6 dice, mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, ¿cierto? El Señor sabía lo que tenía que hacer. Sabía que iba a multiplicar los peces, el pan, ¿no es cierto? Y todo eso. Pero el Señor probó a Felipe. A ver qué dice Felipe. El Señor sabía lo que iba a decir, ¿no es cierto? Y respondió Felipe diciendo, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de estos tome poco, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, viene Andrés nuevamente, quien había descubierto un muchacho que tenía unos panes allí, ¿no es cierto?, y unos peces. Y él llega ahí a esa conversación y dice, aquí hay un niño que tiene unos panes y unos peces, ¿no es cierto? Algo podemos hacer con él. Bueno, Andrés parece que tenía un poco más de fe, ¿no es cierto?, en el Señor que Felipe. Fue dura la prueba para Felipe. El Señor le probó aquí, así como nos prueba a nosotros también. Permanentemente el Señor nos está probando. ¿Y por qué el Señor prueba? Para saber cómo vamos a actuar, para saber si nuestra fe es verdadera.
si nuestra fe es profunda o es superficial. ¿Para qué nos prueba el Señor? ¿Por qué nos probará? ¿Vale? Para ver si tenemos fe. ¿Sí? Para que nosotros nos demos cuenta de la fe que tenemos. El Señor conoce nuestra fe, ¿o no? Entonces, ¿por qué la va a probar para ver si es que tenemos fe o no? Para que nosotros... ¿Ya? ¿Y para qué más puede ser? Porque el Señor sabe qué tipo de fe tengo yo. Si mi fe es pequeña o grande, el Señor la conoce. Entonces, si Él la va a probar, no la va a probar para ver hasta dónde da mi fe, porque Él ya sabe hasta dónde va a llegar mi fe. Entonces, ¿por qué nos prueba entonces? Nuestra hermana dice, ¿no es cierto?, para que nosotros nos demos cuenta si nuestra fe es grande o nuestra fe es pequeña. Pero ¿por qué más podría ser que el Señor nos prueba? ¿Para qué nos prueba el Señor? Yo creo que porque Él quiere, y a veces no nos damos cuenta, y Él quiere nomás, y al final va a ser para su honra. Bueno, sí, el Señor nos prueba porque Él quiere probarnos, porque Él es soberano, ¿no es cierto? Pero siempre la prueba tiene un objetivo. La prueba tiene el objetivo siempre de fortalecernos a nosotros. ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes que se sintió Felipe en este momento? Cuando el Señor le dice, analicemos un poco esto. El versículo 5. Jesús levanta los ojos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ve a una multitud allí. Estaba Felipe al lado del Señor, seguramente, ¿no es cierto? Jesús vio a la multitud. Y le dice a Felipe, Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para que coma toda esta gente? ¿Se imaginan ustedes? ¿No? ¿Ah? En un estadio grande y alguien nos dice a nosotros, oye, comida para toda esta gente. Claro, estamos hablando de mucha gente. Felipe pensó lo lógico, lo que pensaríamos nosotros. ¿Cuánta plata necesitamos para eso? ¿Ah? ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a hacer un congreso, un instituto? Pensamos en la plata. Le tenemos que dar alimentos. Pensemos, ¿cuánto vamos a gastar? Y sacamos la cuenta, ¿no es cierto? Bueno, Felipe sacó la cuenta. Rápidamente se dio cuenta, ¿no es cierto? ¿De dónde compraremos pan? Entonces dice el Señor, ¿ya? Y Felipe le dice, bueno, 200 denarios de pan no van a bastar aquí. Aquí no va a bastar, ¿no es cierto?, de pesos. Aquí necesitamos mucho más. Felipe estaba pensando lógicamente. ¿Cómo habrá reaccionado después Felipe cuando vio el milagro que hizo el Señor? Felipe después, sin duda, ¿no es cierto?, que vio este tremendo milagro de cómo el Señor multiplicó esta comida tan poca. ¿Cómo creen ustedes que terminó Felipe? ¿Cierto? Una lección. Y pensar que yo no creí que esto podía pasar, pero el Señor lo hizo. ¿Cómo terminó Felipe? Fortalecido. Su fe creció. Entonces, el Señor nos prueba justamente por eso, para que nuestra fe salga fortalecida, para que nosotros crezcamos en su obra, ¿verdad? No para conocernos, porque Él ya nos conoce con anterioridad.